¿Ya? ¿Ya está? Bueno, ¿qué tal muchachos? Miren, el día de hoy tenemos un A22 que nos llega con este pequeño problema, el cual el cliente menciona que se le ha mojado el teléfono y nos llega con este aviso, el cual a lo que le encendemos nos sale el aviso de que la temperatura del dispositivo está muy baja. Entonces aquí tenemos una falla, o ya sea de humedad o ya sea de temperatura. En total es que el teléfono no va a cargar mientras esté así, su consumo se va a bloquear, su consumo de corriente, porque está detectando una anomalía a nivel de temperatura o a nivel de humedad. Entonces quiero hacer este video. No he dejado ir el teléfono ahorita porque quiero dar una explicación, algo con respecto a este teléfono. De este teléfono aquí no se consigue un diagrama, es un A22, no se consigue algún diagrama, algún esquemático de la parte inferior de la tarjeta lógica o de la tarjeta madre inferior. No se consigue un esquemático para analizar la falla del teléfono, para darle un seguimiento. Si bien es cierto, hay una línea que se llama detector de agua, la cual detecta una humedad y se bloquea la carga del teléfono también, pero en este caso ya tenemos un aviso de temperatura. Entonces, ¿cómo sabemos cómo darle solución a esto de aquí? Lo primero es saber que en la parte inferior de esta tarjeta lógica vienen los sensores de temperatura. Los sensores de temperatura, saber cómo trabajan, ¿ya? Que los sensores de temperatura tenemos coeficiente térmico negativo y coeficiente térmico positivo. Saber cuál es la configuración del termistor, que trabaja con una línea de detección, ya que de esa línea trabaja con un voltaje de 1.8 volt, y esa configuración es una configuración, vamos a ponerla como para explicarlo. Ya, entonces aquí en esta parte inferior de esta tarjeta lógica hay una configuración donde va a haber un termistor. ¿Qué es un termistor? Es una resistencia variable que según la temperatura que se le inyecte, él va a subir o va a bajar su resistencia. Entonces él trabaja con un condensador y con una resistencia, el cual se crea una división, un divisor de tensión. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Más o menos usar el sentido común. Si este teléfono se mojó, lo más seguro es que se van a sulfatar las líneas. Ahora yo no sé en qué parte está ubicada los sensores de temperatura, entonces hay que utilizar un poquito la lógica para poder localizar el sensor de temperatura y hacerle un seguimiento de qué es lo que está pasando. Miren, lo primero que yo voy a hacer es hacer una inspección visual en la tarjeta lógica. Primeramente, cuando hay un problema de esto, yo ya le cambié el pin para descartar ese problema, le descarté el puerto de carga y sigue el mismo problema. Entonces yo voy a comenzar a analizar visualmente con ayuda del multímetro dónde puede estar la línea del sensor de temperatura o del termistor. Poner el multímetro en continuidad. Como sabemos que el termistor es una resistencia, entonces visualmente vamos a ir buscando una resistencia que tenga un aspecto diferente a estas resistencias de aquí. Mira, estas son resistencias las comunes, pero los sensores de temperatura son resistencias diferentes, son parecidas a estos que están aquí. Entonces yo podría decir que esta de aquí podría ser una resistencia, que podría ser el sensor de temperatura. Entonces voy a medir de punta a punta y yo veo que tiene continuidad de punta a punta, entonces esto es una bobina. Disculpen, este de aquí es una bobina. Ya. Acá en este lado, más o menos esto se lo digo por experiencia, tenemos otro. Este de aquí no me marca comunicación de punta a punta, tampoco tiene un extremo a tierra. Entonces, podría ser que este de aquí sea el sensor de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí primero para saber si ese de ahí es el sensor de temperatura?
Miren, vamos a poner el multímetro, enfócame acá en el multímetro. Vamos a utilizar el multímetro y vamos a ponerlo en escala de ohmiaje. Vamos a medir resistencia. Entonces vamos a tomar la medida de ese componente que está ahí, cuánto está midiendo. Acordémonos que en los teléfonos el termistor que más común viene es el coeficiente térmico negativo, que él baja su resistencia al momento que se le inyecta temperatura. Entonces, miren, vamos a ver cuánto es su valor de este integrado, de este componente. Mira, aquí me está marcando, enfócame el multímetro. El multímetro ya, aquí me está marcando 63 kiloohms. Es lo que me está marcando. Ya, invertimos en la punta para ver si la medida sigue igual. Y me sigue marcando el valor de 60 y algo kiloohms. Entonces, vamos a coger el cautín y vamos a calentar. Vamos a darle temperatura. Entonces, dependiendo si baja o sube, sabemos qué termistor es, si es coeficiente térmico negativo o coeficiente térmico positivo. Ya, ahí enfócame el multímetro. Enfócame el multímetro. Sí, está enfocando el multímetro. Ya, miren que su ohmiaje bajó, su resistencia bajó y ahora está subiendo. ¿Sí está saliendo el multímetro? Ya, miren, la resistencia está subiendo. Entonces este de aquí es un sensor de temperatura porque es una resistencia variable a cuando se le inyecta temperatura. Entonces él se va a colocar nuevamente en su valor. Sigue en los 58, va a ir subiendo hasta llegar al valor aproximado que tenía. Ya miren, ahí están los 59 y va a ir subiendo él. Entonces ese es un sensor de temperatura, un coeficiente térmico negativo, el cual su resistencia baja. Entonces ya listo, ya sabemos que ese que está ahí es el sensor de temperatura. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Antes de sacar lo que es muy común, el error muy común que se comete a nivel técnico, es que se dice que retirando el sensor de temperatura ya tenemos solución a esto. Ya. Entonces, esa no es la manera de proceder. Primero hay que tomar medidas antes de uno optar por esa opción, aunque no es una opción tampoco, porque el sensor de temperatura cumple una función específica. Entonces, no es una opción retirarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Ya conociendo un poquito cómo trabaja el sensor de temperatura, que trabaja con un voltaje de 1.8 voltios, lo que nosotros vamos a hacer es le vamos a conectar el cargador. Si sale aquí, le vamos a conectar el cargador al teléfono. Y vamos a medir el voltaje. Como ustedes están viendo, aquí está con el icono de que un aviso de temperatura. Entonces vamos a localizar, a poner el multímetro en voltaje, en corriente continua, y vamos a ver si ahí está llegando 1.8, porque ahí debe llegar a 1.8 voltios. A ver.
era aquí. A ver, no, me equivoqué, es aquí. Aquí debe llegar 1.8 voltios. Es esta línea que está aquí. Entra aquí por este condensador y debe llegar acá. Entonces aquí debemos tener 1.8 voltios. ¿Sí sale el multímetro? Ya, en el multímetro no tenemos ni 1 voltio. Entonces aquí tenemos un problema. Ahora el detalle es que no tenemos diagrama ni sabemos dónde reconectar esa línea. Lo que ha pasado es que la línea se ha perdido. No sabemos dónde reconectar la línea, dónde localizarla. Entonces toca hacerlo práctico y ir buscándolo. Entonces yo voy a coger con el multímetro y voy a irla localizando por aquí, porque la línea sí debe estar por aquí, o en la araña misma, pero está compleja porque tocaría sacar las líneas y medir, pero ahí la conexión no me deja medir. Entonces voy a ir midiendo a dónde aparece. Si está haciendo el multímetro, ya acá en el multímetro ya. Voy a ir midiendo, tratando de localizar ese 1.8 voltios. Ya. Miren, y aquí tenemos 1.9 voltios. Aquí tenemos 1.9 voltios. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sigue igual. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar la estabilidad otra vez a esa línea con el voltaje que necesita. Acordémonos que en estos casos, ¿qué salió acá cuando marqué 1.8 voltios? Sí. ¿Se estaba enfocando? Sí. Ya. Entonces acordémonos que estas líneas trabajan con voltajes de identificación, y los voltajes de identificación son voltajes de 1.8 voltios. Entonces, para que esta configuración comience a trabajar nuevamente, necesita tener su alimentación. Entonces vamos a coger aquí y acá y vamos a hacer un pequeño jumper. Un poquito mejor, un poquito mal trabajando. Ya listo, conectamos ahí y ahí conectamos al otro extremo. Ya, esto de aquí
es una solución alternativa. Conectamos ahí. Entonces ahí vamos a conectarle el cargador y vamos a ver qué pasa. Tengo desconectada la batería. Listo, y ahí lo tenemos cargando nuevamente. ¿A cuánto está cargando este teléfono? Está cargando a 1.14 amperios. Está cargando aproximadamente a 1 amperio ahí. Entonces, antes de armarlo ya para entregarlo, vamos a tomar medida ahí donde hicimos la conexión y vamos a ver si el voltaje, enfócame el multímetro, vamos a ver si el voltaje verdaderamente está llegando. Que esté cargando correctamente, prendido y apagado. Y ahí, como vemos, ya lo tenemos cargando correctamente el teléfono. Entonces, una solución alternativa para darle solución a este problema, ya que no se consigue diagrama de la parte inferior de esto de aquí para poder analizar las líneas del sensor de temperatura. Entonces, muchachos, espero este video les sirva y entiendan un poquito cómo trabaja esta configuración del sensor de temperatura, y se puede entender muy fácil y no necesariamente uno necesite de un diagrama para lograr darle solución a algo de esto de aquí. Puede que muchos ya lo sepan hacer de una manera muy fácil, pero hay muchos que recién están comenzando, entonces no pueden, se les complica dar solución a este tipo de fallas. Entonces espero este video les sirva y nos vemos en un próximo video.